Presencia, vamos a empezar con el tema para no quitarles mucho tiempo. Voy a compartir, por favor, no sé si me escuchan, me avisan, por favor, si es que no se llega a ver la imagen, ¿ya? A ver. Muy bien, me avisan si se llega a ver. Ya, muy bien. Voy a empezar, doctores. Sé que están poquitos, se irán uniendo, no lo sé. La recapitulación del tema está, como les digo, está actualizada porque voy a hacer ahora hincapié a algo muy importante que vemos cotidianamente como médicos, que es el síndrome vestibular asociado, es decir, al vértigo, que vamos a ver que está muy íntimamente relacionado con los trastornos cerebelosos y también vestibulares. Seguramente en la parte teórica también están viendo ya los pares craneales. Entonces voy a hablar un poquito de lo que corresponde al vértigo central. La bibliografía, doctores, corresponden a una variedad de libros para darles el tema. Entre ellos está el libro de Argente, que ustedes tienen como referencia. Suros, que está muy bonito la parte de síndromes cerebelosos, les recomiendo. De hecho, les voy a pasar a los estudiantes de mi grupo estos libros para que puedan tener y obviamente pueden compartir también con sus compañeros, ¿no? Y aparte, el libro de emergencias y neurología clínica práctica, ¿ya? Y recordando un poquito, vamos a hacer siempre empezando con un caso clínico, que es con lo que nos topamos todos los días en la práctica clínica. Vamos a compartir dos casos clínicos que vamos a ver que tienen diferentes desenlaces o que tienen en común algo, pero dada en cuanto a etiología a diferentes nosologías totalmente contrarias a lo que vamos a ver. Se trata de una paciente de sexo femenino, el primer caso de 70 años de edad con antecedente de prediabetes. Cursó con sensación de mareo en la madrugada, asociada a náusea y vómito en 2 ocasiones. No alteración auditiva, no había tinnitus, no había hipoacusia. El antecedente similar se había presentado hace 4 años. En el momento de la consulta tenía una presión arterial de 130/90, estaba taquicárdica la paciente, saturaba muy bien y no había alteración en la frecuencia respiratoria. Al examen no había nistagmus espontáneo, tampoco provocado. La marcha era inestable, tendía a tambalearse la paciente con alteración en la marcha debido al giro que ella decía, el mareo. El examen cardiopulmonar era anónido, no daba nada alterado y no había datos de focalidad neurológica. Y a esto nos vamos a referir seguramente en la parte del trastorno cerebeloso. Y ustedes han visto seguramente ya primera neurona y segunda neurona también en la parte teórica. El caso número 2 se trata de un paciente de sexo masculino de 68 años de edad que acude a la urgencia por mareo de 6 meses de evolución. Este es intermitente, sin náuseas, no había vómitos, niega antecedentes alérgicos, metabólicos como diabetes y estuvo recibiendo un bloqueador de canal de calcio llamado nimodipino, que es muy frecuente en uso en nuestro medio, sobre todo por la especialidad de otorrinolaringología durante 3 meses, sin mejoría. Desde 2 semanas presentó el cuadro similar, además de alteración en la marcha, y razón por la cual se decide la internación. El paciente estaba 3 meses ya con la medicación, no había mejoría. Y 2 semanas antes de consultar, el paciente además tenía ya no solo esa sensación de mareo, sino tenía alteración en la marcha. Si ustedes ven, en los dos casos que hemos mencionado, hay un motivo de consulta muy frecuente que ustedes van a ver como médicos generales de aquí en adelante, que es este trastorno llamado mareo, que ya en la primera parte de la historia clínica, cuando dimos el primer tema, y ahora concluyo con el último tema, les había puesto como ejemplo de un síntoma muy poco y muy mal definido por el paciente y también por el médico.
dicho sea de paso, ¿ya? Este es el paciente, vean ustedes, del segundo caso clínico que les narré. Vean detenidamente, este es mi profesor, el doctor Henry Núñez, tal los que había comentado en la mañana a los estudiantes esta mañana, el que me enseñó la parte neurológica. Vean, está viendo ahí el doctor si hay hipotonía muscular. Están viendo, yo lo sé, están viendo, pero no saben qué están viendo, porque obviamente los ojos no saben lo que el cerebro no sabe. La idea es que ustedes al finalizar la clase me puedan decir el diagnóstico del paciente ya una vez que aprendan a evaluar. Ahí está viendo, por ejemplo, la hipotonía muscular el doctor con los movimientos de rotación y claramente en una extremidad más que otra está alterada, muy claramente visible. Va a valorar ahí la metría de los movimientos, indicando al paciente, y se va a ver una clara dismetría en un lado más que otro, que no me voy a adelantar, sino ustedes después de ver el video y al final de la clase me van a decir el diagnóstico de este paciente. Ahí valora el doctor la metría de los movimientos y vamos a ver qué es lo que tenemos que valorar en un paciente con sospecha de cerebelo o alteración cerebelosa. Vean ustedes ahí claramente la alteración que existe en uno de los miembros. No les voy a decir cuál, pero seguramente ya se dieron cuenta. Vean la amplitud del movimiento que hace, muy alterada. Y miren la metría, vean cómo eleva el miembro inferior izquierdo tan alto para bajar. Ahí está haciendo el movimiento para ver diadococinesia, donde se ve claramente una asimetría clara en uno de los dos lados, que ustedes me van a decir después cuál, claramente visible. Se pide miren cómo se levanta, y también ese es un signo, y se le pide al paciente que tienda a caminar, ¿no? Vean el paciente, vean cómo camina. Ya estaba con tratamiento el paciente. Vean cómo está caminando el paciente. Vean esa base de sustentación en ambos miembros inferiores, llamada astasia. Vean en comparación con el doctor que está aquí atrás. Acá estoy yo, de estudiante o de residente. Vean ustedes cómo camina el paciente con base de sustentación amplia. Parece básicamente un ebrio. ¿Han visto esa marcha totalmente diferente a la normal? Ahí va a valorar algo muy importante el doctor, además de los movimientos, sino la presencia o ausencia de nistagmo, que está presente también en el síndrome cerebeloso que vamos a ir desarrollando paso a paso. Vean ustedes el nistagmo multidireccional que no se agota. Es permanente el nistagmo en el paciente. Es horizontal, vertical, donde se puede evaluar, está presente el nistagmo y no se agota con la fijación de la mirada, persiste. Vamos a aprender a valorar ahora un nistagmo para definirlo como central o periférico. ¿Ya? Y eso solamente viendo los ojos. Es bien claro el dicho que dicen, los ojos son los espejos del alma y del cerebro, y realmente es cierto. Solo valorando ojos vamos a ver que podemos llegar a distintos diagnósticos de distintas patologías neurológicas y no neurológicas también. ¿Ya? Ese es el paciente, que seguramente han visto algo alterado, pero no saben qué es. Y hablando de mareo, ya cuando yo estaba de residente, habíamos hecho una revisión bibliográfica que habíamos publicado en un libro que se llamó en aquel momento Emergencias en Medicina y Cirugía. Esto lo publicamos con la Universidad del Valle. Ya el año pasado tuvimos la oportunidad también de hacer una segunda publicación con la Universidad UPAL de Clínica Neurológica Práctica, que básicamente este libro está muy semiológico. Es un libro a cómo saber valorar un paciente, donde participan no solamente médicos que son docentes de ustedes, entre ellos el doctor Rodolfo Quiroga. Están varios de sus docentes acá. Aquí en el anterior también estaban muchos de los docentes que dan clases en San Simón y que se ha tratado de adaptar para ustedes, para que pueda tenerse una comprensión de la parte neurológica o revisión neurológica
muy, muy práctica, por eso se llama neurología clínica práctica, ¿ya? Este es el equipo de trabajo con el que yo me desempeño, el doctor Núñez, que es mi profesor, que les había dicho, la doctora Stephanie González, que también es médico internista. Entonces, es un logro que habíamos hecho donde no solamente participan médicos nacionales, no solo cochabambinos, sino también médicos internacionales de Argentina y Chile, muy, muy, muy buenos en su materia. Realmente el libro es bastante práctico, ¿ya? Y bueno, lo vamos a compartir también con ustedes. Tienen uno que habíamos obsequiado también a la biblioteca y también lo tomo de referencia para este tema. Hablando de mareo, vamos a ver que esta patología en la parte de la consulta para todos ustedes representa el 4% de la estadísticamente, ¿ya? Y de esa parte del mareo, que vamos a ver que es un término muy mal definido, el 44 a 55%, o sea, de la mitad de las personas que nos dicen que viene por mareo, corresponde a vértigo. Existe, por lo tanto, un amplio margen de diagnósticos diferenciales, como vamos a ver, y cómo diferenciar, qué tips vamos a tomar nosotros para poder diferenciar y acercarnos de repente a un diagnóstico adecuado. Y obviamente, al ser un motivo de consulta, si ustedes ven el 4% parece poco, pero si vamos sumando 4% todos los años, obviamente alcanza a una infinidad, a un número considerable de motivos de consulta y por lo tanto también a un gasto en dólares cuando utilizamos actualmente mucha neuroimagen, entre ellas la tomografía computarizada. Es decir, a veces los médicos cuando no podemos explicar un signo o un síntoma o tenemos una duda, recurrimos de repente en algunos casos, no en todos, a métodos diagnósticos innecesarios, ¿no? Y nos olvidamos de la parte que ustedes están aprendiendo este año, que es la parte semiológica. Este doctor es un neurólogo que se llama Dragman. Y Dragman ya en los años 70 había visto que este término llamado mareo era algo que nos decía todo, nos abría un mundo de diagnósticos, pero al mismo tiempo no nos decía nada. De hecho, ustedes cuando han hecho su primera historia clínica, en muchos de los casos ha debido haber este motivo de consulta llamada mareo. Pero hablando de mareo, mareo. Entonces, ahí en la primera parte de la historia clínica tenemos que identificar bien a qué se refiere el paciente con mareo, porque como les digo, es un término muy ambiguo. Y de hecho, si hubiéramos hecho la clase presencial, yo les hubiera preguntado a cada uno de ustedes qué era mareo para ustedes. Seguramente lo sintieron, pero sus definiciones van a ir variando de una persona a otra. Entonces, de repente, cuando colocamos en el motivo de consulta, no solamente poner este término en específico, sino realmente poner a qué se refiere el paciente con mareo. Y Dragman catalogó a partir de este síntoma, trató de identificar las posibles causas que nos van a orientar en el resto de la historia clínica. Claro que eso en la actualidad ya se ha ido no modificando, de hecho es un bestseller de la neurología y de la medicina interna, el trabajo de Dragman, sino que se ha ido completando con nuevos acápites, con nuevos conceptos para llegar y acercarnos mucho más específicamente a la patología del paciente. Entonces, cuando hablamos de mareo, el paciente lo define como 4 cosas. Cuando el paciente nos dice mareo y yo le pregunto, ¿qué es mareo para ese paciente? En muchos de los casos, el paciente nos dice, como han visto, la mitad de los casos nos dice, es que me giran las cosas o siento girar yo. Entonces, a eso nosotros conceptualizamos como vértigo. ¿Y por qué es importante esto? Porque podemos hablar de un vértigo periférico o podemos hablar de un vértigo de tipo central. Entonces, cuando un paciente dice, me giran las cosas, en mi cabeza estará vértigo. Y el vértigo puede ser periférico, asociado a trastornos otológicos generalmente, o puede ser central. Y ahí hablamos de la asociación con el cerebelo. Entonces, cuando el paciente me dice eso, voy a pensar y voy a amplificar esto en la siguiente diapositiva.
Pero el paciente también me puede decir, tengo mareo. Y cuando le pregunto específicamente qué es mareo para ese paciente, el paciente me puede decir es que cuando camino siento que me voy a un lado o que me lateralizo al otro. Estoy caminando y me estoy desviando, doctora, me voy hacia un lado. Entonces, a eso nosotros llamaremos desequilibrio, que obviamente obliga al paciente a tener una base de sustentación amplia para pararse y también para caminar. Entonces, cuando el paciente nos diga esta sintomatología, nosotros llamaremos desequilibrio. Pero el desequilibrio, ¿en qué casos se va a presentar? Nos dicen que en dos casos importantes. Uno, cuando existe pérdida sensitiva a través que van el sentido de propiocepción, el sentido de posición cuando se ve alterado. Y esto pasa cuando los fascículos de Gall y de Burdach se alteran. Acuérdense ustedes de la parte anatómica, los fascículos de Gall, los cordones posteriores que me llevan el sentido de posición, sensibilidad profunda de los miembros inferiores y el fascículo de Burdach de miembros superiores, o sea, me da esa capacidad de yo percibir a través de estos cordones la fuerza adecuada para ponerme, subir las gradas sin necesidad de usar mi vista, es decir, tener la posición adecuada para hacer un determinado movimiento, y esto es una prueba sensitiva. Pero también esta sensación de desequilibrio puede deberse a no una alteración sensitiva periférica, sino a un trastorno cerebeloso. Entonces, cuando yo tengo una sensación de giro, pero además el paciente me puede decir, tengo sensación de que camino diferente, me estoy lateralizando, ahí pienso dos cosas. ¿Será una pérdida sensitiva solamente, como pasa en los pacientes diabéticos, en los pacientes antes que tenían el tabés dorsal que está mencionado en los libros de semiología mucho más antiguos, que ahora obviamente no se ve mucho, pero hay casos excepcionales que sí se identifican con trastornos de la sensibilidad periférica? Pero también debemos pensar, como les digo, en trastornos cerebelosos que atañen ahora a esta exposición. Pero el paciente también puede referirse a mareo como el concepto de lipotimia. ¿Qué es una lipotimia? El paciente vendrá y nos dirá, es que doctor, estoy caminando o estoy parada y me levanto y siento como que la vista se me nubla, no, se me nubla y siento caerme. Entonces, a eso lo conceptualizan como lipotimia o presíncope, cuando no hay trastorno de conciencia, pero puede que el paciente, además de tener esto, tienda a caerse y perder la conciencia y luego recuperarla. Entonces, eso llamamos síncope. Y el paciente puede preceder a esta sintomatología y referirse como mareo y o no identificarlo bien. Entonces, es básico preguntar siempre al paciente a qué se refiere cuando nos dice mareo. Y finalmente viene el concepto de mareo mal definido, es decir, aquellas personas que vienen y les pregunto qué es mareo y no saben definir en ninguno de estos otros capítulos, o son pacientes con trastornos ansiosos, pacientes con trastornos depresivos que nos indican que mareo para ellos es sensación de cabeza abotagada, como pesada, que se infla la cabeza, que están caminando como en algodones, ¿me entienden? Entonces, a eso llamamos mareo mal definido. ¿Y quiénes presentan esto? Como les digo, personas generalmente que están cursando con trastornos ansiosos o depresivos. ¿Y para qué será importante esta conceptualización que Dragman ha mandado y que se ha actualizado, obviamente? Ahora utilizamos ya complementariamente otros datos que seguramente van a ver esto en octavo par o finalmente en otorrinolaringología. Es importante porque a partir de esto nos plantean posibles causas. Por ejemplo, si mi paciente me dice mareo, doctora, llamo a que me giran las cosas, yo llamaré eso vértigo y ahí pensaré trastornos, ya sea auditivos, cuando es un vértigo periférico, o finalmente trastornos cerebelosos si es un vértigo central. En cambio, si mi paciente me va a decir desequilibrio, yo pensaré, trastorno de los cordones posteriores o posibles trastornos cerebelosos.
Pero cuando mi paciente conceptualiza mareo como lipotimia, sensación de caída inminente, y pensaré en otra cosa, como por ejemplo trastornos cardiovasculares. El síncope, debido a alteración en el flujo, por ejemplo, cerebral, puede presentarse en trastornos cardiovasculares, en taquiarritmias, ya sean supraventriculares, de ese tipo. Y finalmente el mareo mal definido, como les decía, en trastornos ansiosos o depresivos, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve un poquito el clasificar de esta manera. Ahora bien, hablando ya de vértigo, que me voy a buscar un poquito a esta parte central, el vértigo se define a esto, ¿no? El paciente, ustedes seguramente en algún momento han tenido mareo conceptualizado como vértigo, la sensación de giro, que nos giran las cosas, ¿no? Cuando subimos a los sombreros mexicanos que antes había en los parques antiguos, entonces nos causaba esa sensación de giro, de vértigo. Y obviamente, ¿cómo llega el paciente? Llega así como la señora, doctores. Vean, está contando y vean, miren, el dedo, cómo lo gira. Entonces me giran las cosas. Ahí no hay duda de que la paciente nos está diciendo vértigo. ¿Y qué más nos está diciendo? Ah, náuseas y vómitos. Y no he podido mover la cabeza, doctora. ¿No? Entonces esa sensación de giro la vamos a llamar vértigo, este síntoma es uno de los síntomas frecuentes de un cuadro incluso cerebeloso, por eso es importante diferenciarlo, ¿ya? Y el 3, ¿por qué es importante y por qué he querido poner hincapié a algo que antes no había dado para ustedes? Porque de estos vértigos, el 3% han sido diagnosticados como periféricos, pero eran vértigos centrales, eran accidentes isquémicos transitorios o eran infartos cerebelosos, ¿ya? Eran stroke, eran SBs. Y obviamente no de la circulación anterior que ustedes están viendo en primera y segunda neurona, sino de circulación posterior, ya sea de pica o de AICA, de la arteria vertebrobasilar, que eso corresponde a la circulación posterior. El 10% de los stroke de estos infartos, imagínense, han sido mal diagnosticados cuando el síntoma inicial era vértigo. ¿A qué me voy con esto? Cuando el paciente viene con esa sensación de, entre comillas, mareo y lo cataloga como sensación de giro, pocas veces pensamos que ese vértigo puede tratarse de un infarto cerebeloso. No sospechamos. La mayor parte de las veces pensamos que el vértigo es solo debido a un trastorno auditivo, es un trastorno vestibular, lo que llamaban antes laberintitis. Pero vean ustedes, un porcentaje no poco, han sido mal diagnosticados y de repente porque no hemos sabido preguntar o no sabemos hacer un buen examen en el paciente en su momento, ¿ya? Y el 90% de los accidentes isquémicos transitorios de circulación posterior, o sea, vértebro-basilar, que básicamente me irriga tronco y la parte cerebelosa, no son diagnosticados al ingreso. Son pacientes que vienen, han tenido sensación de giros, pero se me ha pasado, ahora estoy mejor, se van a la casa y esos vuelven como infartos cerebelosos posteriormente. Y esta cifra aumenta más porque precisamente la circulación posterior, a diferencia de los infartos que se producen en la circulación anterior que nos da síndrome de primera neurona, estos se presentan generalmente en personas jóvenes, no en personas muy adultas. Entonces, todavía más no nos hace sospechar a ver un joven de unos 20 de ustedes que vengan a la urgencia y he tenido sensación de giro. ¿Quién va a sospechar que es un infarto cerebeloso? De repente, nadie por exclusión, ¿verdad? Pero ahora quiero que quede bien claro en ustedes desde la parte semiológica que no todo vértigo es solamente un trastorno auditivo, es un trastorno periférico, que puede ser en un porcentaje no despreciable un infarto de fosa posterior, un infarto cerebeloso, o sea, de circulación posterior, ¿ya? Y en muchos de los casos, cuando sospechamos incluso que es un infarto, ¿qué es lo primero que hacemos? Imágenes, y dentro de ellas las tomografías. Entonces, cuando es normal, ya no sabemos qué decir. ¿Estará bien el paciente? No, no. El paciente puede incluso hasta las 72 horas tener imágenes normales. Por eso
el diagnóstico de estas patologías es a la cabecera del paciente, frente al paciente, y es un diagnóstico clínico. Las imágenes están para hacernos diagnósticos diferenciales o ver la gravedad de la enfermedad del paciente. Pero el que tenga yo un paciente con vértigo, de características centrales que ahora van a aprender a valorar, por ejemplo, y sea la tomografía normal, yo tengo que internar al paciente, tengo que observar al paciente, tengo que pensar que es central hasta demostrar lo contrario. Y por eso es la clase que van a ustedes llevar ahora, ¿ya? Y empezamos con algo bien importante, que es la valoración del nistagmo. Es decir, aquí me voy a detener un poquito la imagen acá. El nistagmo es aquel movimiento oscilatorio de los globos oculares, ¿verdad? Y tiene un control tanto periférico a través del sistema vestibular, pero también a través de la corteza cerebral de corrección. Entonces, cuando hay el nistagmo, este es el signo característico del vértigo. Es decir, si viene un paciente y me dice, doctora, me giraban las cosas o me están girando ahora las cosas, catalogo como vértigo. ¿Qué es lo que tengo que ver primero? Que haya nistagmos, porque ese es el signo del vértigo, ¿ya? Si no hay espontáneamente, se lo puede provocar, pero es raro que el paciente tenga vértigo sin nistagmos. Y si hubiera eso, tengo que sospechar otras cosas que no atañen a la parte cerebelosa ni tampoco a la parte auditiva. Y el nistagmo tiene dos componentes, una fase rápida, correctiva, y una fase lenta. Ustedes van a ver acá, por ejemplo, en el video, vean dónde será la fase rápida y la fase lenta. Vean ustedes el nistagmo. Como estamos con un poquito de micrófono y siempre me ha gustado dar en la parte teórica presencial algo participativa, ¿dónde creen que va la fase lenta del nistagmo? Vean ustedes, acá, vamos a volver a repetir desde aquí, por eso les he ampliado la imagen. Ahí, por ejemplo, desde ahí vamos a correr el video. Vean ustedes, ahí detengo. El ojo, el globo ocular, va lentamente hacia la parte derecha y al tiro viene una fase correctiva rápida. Vean, concéntrense. Fase lenta y la fase rápida colectiva. La fase lenta está a la derecha y la fase rápida correctiva está a izquierda. ¿Para qué nos sirve un nistagmo? Pues para diferenciar un vértigo central de un vértigo periférico. Nos dicen que cuando hay un trastorno periférico del sistema vestibular, la fase lenta del nistagmo nos da el lado de la lesión periférica. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, en este nistagmo, la fase lenta está yendo hacia el lado derecho. Entonces, mi sospecha será que hay un cuadro vestibular periférico del lado derecho. ¿Ya? En cambio, la fase rápida es correctiva, que vamos a ver que hay en lesiones de tipo central. Pero tiene además otras características el nistagmo, no solamente la dirección, sino también estas otras características mencionadas acá. Por ejemplo, el nistagmo tiene una fase de latencia. Quiere decir que antes de que empiece el nistagmo hay una fase donde los ojitos están normales, no están con movimiento oscilatorio. Es unidireccional, tiene una sola dirección, o es generalmente es horizontal. Es como cuando hicimos la prueba en la parte práctica con uno de ustedes, hicimos girar a un lado sobre su propio eje y vimos el nistagmo. Pero cuando el paciente hacía una mirada fija, el nistagmo se perdía. Entonces, es así el nistagmo periférico. Tiene una fase de latencia, pero se agota con la fijación. Para que ustedes me entiendan mejor, el nistagmo periférico lo tiene el bailarín de ballet, el patinador. Ustedes han visto a los patinadores, a los bailarines, dan vueltas sobre su eje a gran velocidad, pero acaban de hacer la pirueta y se caen los patinadores, no se caen, quedan sobre su eje, siguen patinando como si nada. ¿Por qué? Porque en cada movimiento ellos fijan la mirada en un objeto. Entonces, eso es lo primero que uno aprende cuando entra en un ballet. No sé cuántos habrán
Serán de ustedes aquí además artistas, pero es lo primero que nos enseñan a fijar la mirada para que no haya esto. Y eso imita un nistagmo periférico. Vamos a ver acá, en el caso del video, todo lo que estamos hablando. Y la ley de Alexander, que es característico, que les voy a indicar en qué consiste. Vean ustedes, hay una fase de latencia, ¿ve? No hay. Y ahí está empezando el nistagmo, ¿ve? El nistagmo. Empieza y es horizontal, ¿ven? En una sola dirección. Se dice al paciente que fije la mirada en el dedito del explorador y vean cómo se va a ir agotando el nistagmo. Se agotó. Ese es un nistagmo de características periféricas. Vuelvan a ver para que nunca se olvide. Vean ustedes, fase de latencia. No hay. Y ahí empieza. Una sola dirección. Generalmente el nistagmo periférico es horizontal, vean ustedes, y desaparece con la fijación de la mirada. Desaparece cuando se fija la mirada. Y eso es lo que pedimos a los pacientes, ¿no? Cuando estamos frente a un vértigo periférico, va a fijar la mirada. Cada vez que tenga la sensación de giro, agarra su dedito, fije la mirada, ¿no? Porque el paciente que nos dice, cierro mis ojos y es peor. Claro, porque no está fijando la mirada, ¿ya? Muy diferente a un nistagmo central. En el nistagmo central no hay fase de latencia. El nistagmo es permanente. Es multidireccional, puede ser horizontal, puede ser vertical. No cumple la ley de Alexander, que vamos a ver en qué consiste. No se agota con la fijación de la mirada. Vean ustedes. Vean ese paciente. ¿Ven? Es un nistagmo vertical, horizontal. Es multidireccional, permanente. No se agota. No hay fase de latencia, es permanente. ¿Ven? Arriba hay nistagmo, ve abajo nistagmo, ve a la derecha nistagmo, a la izquierda nistagmo. Generalmente el nistagmo central es vertical, a diferencia del periférico que es horizontal. ¿Ven? ¿Ven ahí el nistagmo? Ese movimiento oscilatorio, ¿cierto? Estoy abierta a cualquier duda, pregunta mientras voy exponiendo, doctores, si están participando, los pocos que están, ¿ya? Entonces, vean ahora, vean esto. Miren, una paciente se la cambia de posición para estimular el conducto semicircular. Va a haber una fase de latencia y vean el nistagmo. ¿Ven? Aparece el nistagmo con el cambio de posición porque estamos estimulando el conducto semicircular posterior. Entonces ha cambiado de posición y aparece el nistagmo. Lo mismo que va a pasar en esta paciente. Vean, no hay nistagmo ahí, se le pone, estamos estimulando conducto semicircular posterior y vean cómo va a aparecer el nistagmo. ¿Ven? Ha habido una fase de latencia, está el nistagmo, se va a proceder a la fijación de la mirada y vean cómo se agota el nistagmo. Entonces, cuando tengan un nistagmo de estas características, estaremos seguras que es posiblemente una lesión periférica. ¿Listo? Y no estamos usando nada de imágenes, nada, ¿ve? Solo estamos viendo los ojos del paciente. Ahí lo mismo, lo mismo. Y la ley de Alexander. La ley de Alexander está mencionada en algunos de sus libros de semiología. No me acuerdo en el Suros, no es, creo que es en el Argente, no sé, de tantos que hemos puesto para su bibliografía. Consiste, habíamos dicho que en el vértigo periférico, la fase lenta nos indica lesión vestibular, ¿no? Nos indica el lado vestibular afectado y la fase rápida es la que se escapa de la lesión periférica. Entonces, en la ley de Alexander tiene 3 grados y esta nos dice que el nistagmo se va alejando, la fase rápida va aumentando a medida que se aleja de la lesión. Eso quiere decir, como en este gráfico, vean ustedes, ahí está la parte vertical normal. Miren, está viendo hacia el lado derecho de ustedes, no hay nada, pero miren al lado izquierdo cómo aumenta. Entonces, a medida que se aleja de la lesión, aumenta la intensidad. ¿Ven? Vamos a ver de nuevo. Vamos a ver de nuevo. Vean ustedes, en la parte vertical existe nistagmo.
Si hacia la derecha, el nistagmo no aumenta, no aumenta. Pero vean a la izquierda. Entonces, esta correspondería a la ley de Alexander grado 3. En la parte central hay nistagmo, disminuye a la parte lateral derecha y cómo aumenta cuando se le hace al paciente a la lateral izquierda. Vean, ahí central y a la izquierda cómo va aumentando. Vean, así con gráficos es como uno aprende. Central, ahí hay nistagmo, aquí estaríamos. A la derecha es mucho menos y vean cómo aumenta a la izquierda, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esto nos está induciendo a pensar que hay una lesión posiblemente vestibular del lado derecho, ¿ya? Entonces, la ley de Alexander aumenta la intensidad del nistagmo en dirección de la fase rápida, o sea, la que está contraria al lado de la lesión periférica. Eso quiero que quede bien claro. Ahora vean este nistagmo. ¿Qué opinan de este nistagmo? Escucho opiniones, no sé si es que me están escuchando. ¿Qué opinan de ese nistagmo? ¿Ven? Sigue el nistagmo. Tienen que observar bien. ¿Ven? Hay nistagmo. Se le pide a la derecha, hay nistagmo. Se le pide algo arriba, hay nistagmo. ¿No? Es un nistagmo multidireccional. Entonces, ¿esto será un nistagmo periférico? Parece que no. Es permanente, no se agota con la fijación de la mirada, no se agota, sigue lista, sigue permaneciendo ahí. Ahora esto, ¿qué será? A ver, los capos. ¿Qué es eso? ¿Qué será eso? Bueno, en mi rotación de residente, claro que no es este el video, es una patología que logré ver. Esto se llama opsoclonus mioclonus, ¿ya? Es un signo paraneoplásico, sobre todo de patología neoplásica de vía biliar, de vía pulmonar y gástrica, ¿ya? O sea, paraneoplásico. Quiere decir que este signo puede adelantarse como un dato clínico para estas neoplasias. Y hay pues varios signos o síndromes paraneoplásicos. Es otro capítulo, es muy, muy interesante, pero no muy gustoso de aprender, ¿no? Eso se llama entonces opsoclonus mioclonus. Este es un resumen para que ustedes puedan diferenciar un vértigo periférico de un vértigo central. Vean ustedes que el vértigo periférico generalmente se asocia sí a trastornos auditivos, pero no siempre, doctores. Hay vértigos centrales que pueden tener trastornos auditivos, ¿ya? O sea, es bien característico en la parte médica decir, ah, ya, tiene vértigo y está con alteración, tiene hipacusia y tinnitus, ya, al otorrino, eso es para otorrino. No, doctores, no. Hay vértigos centrales que simulan un vértigo periférico. Es por eso el cuadro cerebeloso que ustedes van a aprender ahora para ver esto que nos dice acá, focalidad neurológica. Y al hablar de vértigo y cerebelo, no se refiere a prueba de paresias, porque eso es de circulación anterior, sino a saber valorar metrías, marcha, coordinación, que la focalidad del vértigo central pues nos va a dar alteraciones de la circulación posterior, no de la circulación anterior, ¿ya? Y un vértigo asociado a cefalea es una bandera roja. Un paciente que les diga, estoy con giros, y tenga además un dolor de cabeza asociado, eso es bandera roja. Eso tenemos que estar atentos a que pueda ser un infarto hemorrágico, un infarto isquémico, infarto hemorrágico, el término está mal usado, una hemorragia o un infarto isquémico, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué la focalidad nos da la parte de la circulación posterior? ¿Ustedes se acuerdan? La arteria, las ramas de la arteria vertebral, ¿verdad? La arteria vertebral que concluye y forma la arteria basilar.
Entonces, pues esta arteria basilar es la que generalmente, la que siempre nos va a dar a la AICA y a la PICA, a la arteria cerebelosa anteroinferior y a la posteroinferior. Y esta es la que nos va a irrigar el cerebelo. Entonces, cualquier trastorno en esta circulación posterior nos puede producir, además del vértigo de características centrales, la focalidad neurológica cerebelosa, que se van a traducir en los síndromes cerebelosos que ustedes tienen que aprender a reconocer. ¿Ya? Vuelvo a decirles, no todo vértigo con hipoacusia es un vértigo periférico. Pueden haber, sobre todo, las alteraciones de la arteria AICA, de la arteria cerebelosa anteroinferior, darnos vértigo con hipoacusia, porque obviamente nos da irrigación a la parte coclear y a la parte vestibular esta arteria con sus ramas terminales. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes, y esa pregunta de examen, no solamente para ustedes, sino también de residencia médica. ¿Ya? ¿Dónde está ubicado el cerebelo? El cerebelo está ubicado en la fosa posterior, detrás del tronco, tiene una cara ventral inferior y una cara postero superior. Obviamente tiene lóbulos, tiene una parte central llamada vermis que vamos a ver y de ahí vamos a partir para los síndromes, ¿no? Y esto, si hacemos un recuerdo fisiológico y anatómico, que algo lo mencionaron sus compañeros, nos dice que había una parte bien primitiva en el cerebelo llamado arquicerebelo, que está acá con el color celeste que corresponde al núcleo flóculo nodular. Dice que esta parte es la parte más antigua de nuestro desarrollo y que nos controla la postura, básicamente el equilibrio, los movimientos de la cabeza y de los ojos, ¿ya? Tenemos otra parte llamada paleocerebelo o espinocerebelo. Al decir espinocerebelo tiene que ver con las fibras de posición. Entonces, esta parte nos dice que básicamente recibe información sensorial de la posición de las extremidades para que intercambiando información con el cerebelo permitan tener un tono adecuado. ¿Y para qué el tono? Para que no nos estemos cayendo o doblando durante la marcha, por ejemplo, o cuando estemos parados. Entonces, hace que este tono muscular esté adecuado. Normalmente, doctores, el cerebelo es hipertonizante. Entonces, cuando se daña, existe hipotonía muscular. Vuelvo a repetir, generalmente el cerebelo es hipertonizante. Y cuando se lesiona, obviamente, va a haber hipotonía muscular. Y finalmente el neocerebelo, la parte más reciente, más moderna, podríamos decir, que se encuentra en los hemisferios cerebelosos. Entonces, al ser esta parte, el neocerebelo, obviamente nos va a servir para coordinar movimientos. ¿Y de dónde? De las porciones distales de las extremidades, ¿ya? Y esta recibe, al ser la parte más avanzada, más nueva, eferentes de la corteza cerebral que van a ayudar en esa planificación motora para que sea exacta, con adecuada medida, con adecuada fuerza para realizar movimientos, ¿ya? Y llamamos, por lo tanto, a síndrome cerebeloso aquel conjunto de signos y síntomas que resultan de la alteración de esta función cerebelosa. ¿Y qué funciones cumple el cerebelo? Vamos a citar tres importantes, en base a las cuales se va a producir su alteración. Nos va a controlar el equilibrio. Claro que esto en continuo intercambio con las fibras espinocerebelosas, con las fibras vestíbulocerebelosas. Nos va a controlar el tono muscular y finalmente nos va a controlar la coordinación de cada movimiento. Por lo tanto, cuando existe una alteración cerebelosa, no va a haber equilibrio, el tono muscular va a estar alterado, va a tender a la hipotonía, no vamos a tener taxia, no vamos a tener coordinación en los movimientos, nuestros movimientos serán torpes. Entonces, cuando hablamos de un síndrome cerebeloso, doctores, a veces nos imaginamos a un ebrio, ¿no? Un ejemplo clásico es un ebrio. El paciente que anda ebrio, ¿cómo tendrá equilibrio? No,
El tono muscular, ¿cómo es? En cualquier momento se cae y está ahí reposando en algún lugar, ¿verdad? La coordinación de sus movimientos no es adecuada. A ver, en el primer vaso de bebida de repente estará bien, pero a ver, lleguen al 20 vaso, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a estar la coordinación de movimientos? Entonces, cuando vemos un síndrome cerebeloso, nos imaginamos a una persona ebria, ¿ya? El equilibrio era el arquicerebelo o vestíbulo cerebelo, el tono era el paleocerebelo, como recuerdo, y el neocerebelo para la ataxia, básicamente, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las alteraciones y las funciones que desempeña básicamente el cerebelo? Uno, hablamos de conceptos como eumetría. Eu quiere decir igual. Entonces, eumetría se define como aquella capacidad o propiedad que tenemos de hacer un movimiento exacto, en una medida exacta, no más ni menos. Si yo quiero alcanzar un objeto con mi mano, hago una medida exacta, llego al vaso para acercarla después a mi boca para tomar y beber, ingerir el líquido, ¿no? Eumetría es la medida exacta de un movimiento. Diadococinesia se refiere a realizar movimientos sucesivos en forma rápida. Un ejemplo de diadococinesia adecuada es cuando uno, por ejemplo, cambia la bombilla de un foco, ¿no? Hacemos movimientos sucesivos rápidos para enroscar la bombilla o para desenroscar la bombilla. Entonces, a eso llamamos diadococinesia. Sinergia. ¿Qué quiere decir sinergia? La sinergia se refiere a que el cerebelo nos permite la acción coordinada tanto de los músculos agonistas y antagonistas, eso quiere decir, uno tiene que relajarse, el otro tiene que contraerse, ¿para qué? Para ejecutar un movimiento coordinado. Imagínense si los dos se contraen, ninguno se relaja, ¿cómo será el movimiento? Asinérgico. En cambio, la sinergia que nos dota el cerebelo precisamente nos ayuda a eso, a que ambos trabajen en forma coordinada y hagamos un movimiento adecuado. Isostenia, ¿a qué se refiere? Isos quiere decir igual. Tenia se refiere a la intensidad o la fuerza adecuada con la que yo realizo una actividad motora, ¿ya? Y el tono muscular, obviamente, el tono se refiere a aquella sensación o a la presentación de un tono intermedio en el músculo. Entonces, ningún agonista ni antagonista está yendo por su parte, sino ambos mantienen una fuerza necesaria, una coordinación necesaria. ¿Para qué? Para mantener el tono adecuado y yo pueda estar parada de manera adecuada, pueda estar erguida de manera adecuada, pueda caminar de manera adecuada. Entonces, ¿y eso influye en qué? En mis movimientos y también para mantenerme en equilibrio. Entonces, estos conceptos son importantes. ¿Por qué? Porque van a verse alterados en un trastorno o daño cerebeloso. Doctores, ¿me están escuchando? Porque estoy como que hablando, no sé si me están escuchando o se han dormido. ¿Está claro hasta acá todo? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar ahora a un paciente con cuadro cerebeloso? ¿Qué tenemos que hacer? Se presenta el paciente con mareo o con vértigo, entonces vamos a valorar la astasia o las desviaciones a través de la prueba de Romberg, que vamos a ver, la prueba de Romberg no es cerebelosa, es patognomónica para una ataxia sensitiva, no para la ataxia cerebelosa, ¿ya? Vamos a valorar en esa coordinación si hay temblor y el temblor como es del paciente con cuadro cerebeloso. Es un temblor de intención, de actitud y obviamente el tono muscular. Vamos a valorar a través de reflejos pendulares. Obviamente, no solamente cuando vamos a valorar al paciente desde la marcha, ¿han visto el primer video que les he mostrado? Desde cómo camina el paciente, cómo se para el paciente, cómo hace los movimientos el paciente, para ver la metría de sus movimientos. Finalmente, haremos pruebas determinadas como la prueba del rebote de Holmes o Stewart-Holmes para ver si hay hipotonía muscular, extensión del tronco, cómo caminaba el paciente, ¿no? La prueba incluso de escritura que obviamente no hemos hecho al paciente, pero que está mencionada, cómo habla el paciente.
Entonces, al valorar todo eso, nos daremos cuenta que el paciente tiene trastorno cerebeloso o no. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver un poquito con videos, que es la manera en que uno aprende. Vamos a ver esta primera paciente. ¿Ya? Es una paciente de consulta externa. Vean la marcha de la paciente. ¿Cómo camina la paciente? No parece una marcha normal, ¿no? No parece una marcha normal. Vean ustedes. Hay algo de ampliación en su base de sustentación, necesita agarrarse para darse la vuelta. Ahí se le dice, junte los piecitos, cierre los ojos, ¿no? Ahí está, junte los pies, cierre los ojitos, cierre los ojos, le decimos a la paciente, y miren cómo se tambalea, ¿no? Se tambalea. Esta es una prueba de Romberg, ¿ya? Pero esta paciente no es cerebelosa. Ahora vean al paciente. Miren la diferencia entre esa paciente y este paciente. ¿Cómo está la base de sustentación para la marcha? ¿Cómo estará la base de sustentación? ¿Cómo camina el paciente? Miren, eso se llama astasia. Base de sustentación amplia, ¿ven? Para caminar no quiere agarrarse de todo lado para ver si no se cae el paciente. Esta es una marcha cerebelosa. Es como un ebrio el paciente, vuelvo a decirles. El paciente, si le digo que junte sus pies, ¿qué hará? Cierre sus ojos, ¿qué hará? El paciente ahí no necesita ni cerrar los ojos. ¿Han visto cómo se está tambaleando sin ni siquiera juntar los pies, ni siquiera cerrar los ojos? Entonces es por eso que la prueba de Romberg me sirve para una ataxia sensitiva, cuando hay trastorno de cordones posteriores, por ejemplo. Pero no me sirve para una prueba cerebelosa. El Romberg es negativo en un paciente cerebeloso. ¿Cómo se hace la prueba de Romberg? Esto está en el libro de Barbara Bates. Se le pide al paciente, muy bien, junte los pies juntos. ¿Ahí qué está pasando, por ejemplo? ¿Qué es lo que estamos valorando en una prueba de Romberg? Para que ustedes tengan equilibrio, ¿qué es lo que nos hace que nosotros estemos de pie? Primero la visión, porque nos da la visión visual, espacial, dónde estoy. Después, ¿qué más nos controla? El sistema vestibular, los cordones posteriores. Entonces, estas tres cosas tienen que estar íntegras para que el paciente se mantenga de pie con los pies juntos, con los ojos cerrados, como este paciente. Les decimos, cierre los ojos, perfecto, la visión fue anulada, pero ¿qué está funcionando extra en este paciente? El sistema vestibular, los cordones posteriores, que están permitiendo que el paciente esté íntegro, no se tambalee. ¿Por qué? Porque esos sistemas que nos da la ataxia sensitiva están íntegros. ¿Ven? Normal. Así es como se valora. Siempre el observador o el evaluador tiene que estar a los lados del paciente porque el paciente puede desequilibrarse, puede caerse. ¿Ya? Ahora bien, Romberg nos decía esto. La prueba de Romberg se realiza con un paciente en bipedestación, como vieron. Con la posición de los brazos puede estar a los lados del cuerpo, apoyado, como hemos visto, relajados. ¿Ya? Y el punto clave, doctores, es observar si aparece algo de inestabilidad cuando apenas cierra los ojos del paciente. Para considerar la prueba como positiva, la inestabilidad, ese tambaleo, debe aparecer inmediatamente al cerrar los ojos. Debe ser rápida, severa y multidireccional. Esa es la prueba de Romberg, como en este paciente. Vean ustedes. Paciente está paradito, junte los pies. Ahí está mi profesor, el doctor Núñez. Cierre los ojos. Cierre los ojos. Miren, inmediatamente, ¿cómo cae? ¿Ve? Inmediatamente. Esa es la prueba de Romberg. Y la prueba de Romberg nos sirve para ver la ataxia sensitiva, no cerebelosa. Este paciente tiene un trastorno en los cordones diabético. Los pacientes diabéticos tienen Romberg. ¿Por qué? Porque ahí está alterada la fibra chica, la fibra gruesa también. Entonces hay alteración de los cordones posteriores. El paciente tiene alteración en la propiocepción. Entonces,
Esa es una prueba de Romberg. ¿Listo? Ahí vean otra vez. Paciente erguidito, junte los pies, perfecto. Cierre los ojos y miren. Esa es una prueba de Romberg. Este es otro paciente diabético. ¿No? Los pacientes con neuropatía diabética pueden tener Romberg, no son cerebelosos, son diabéticos. Ahí está nuevamente el concepto. La prueba de Romberg, comúnmente realizada en neurología clínica, se utiliza para valorar la integridad de la vía propioceptiva en nervios periféricos y los cordones posteriores de la médula espinal. Fue descrita esta por primera vez, doctores, en el tabés dorsal en la sífilis, ¿ya? En su tercer estadio, en la sífilis terciaria era presente porque se dañaban los cordones posteriores ahí, ¿ya? Se perdía el sentido de posición. Entonces, esta es patognomónica de la ataxia sensitiva en cualquier paciente que no puede mantener la bipedestación sin estar la visión intacta. Por otro lado, hay la ataxia de origen cerebeloso. Esta se presenta en el paciente, como han visto en el paciente. No necesita cerrar los ojos. El paciente ya está con los ojos abiertos y ya está inestable, ya se está lateralizando. Por lo tanto, es por eso que el Romberg en un paciente no aumenta, pues al cerrar los ojos. El paciente con los ojos abiertos ya está con una ataxia, se está cayendo de un lado a otro, por eso tiene incluso astasia, base de sustentación amplia. Entonces, es patognomónico el signo de Romberg de la ataxia sensitiva. La ataxia de origen cerebeloso se presenta incluso con los ojos abiertos, ¿no? La ataxia cerebelosa, el Romberg es negativo. En la ataxia sensitiva es positivo. ¿Listo? Otra manera de evaluar es el temblor. El temblor en el paciente, a diferencia de lo que expusieron sus compañeros, en el paciente con cuadro parkinsoniano, el temblor era de reposo, pero en este paciente cerebeloso, el temblor es de intención, aumenta cuando tiene que hacer alguna intención. Páseme el brazo, por ejemplo. Al ir a hacer esa acción de alzar el brazo, va a aparecer el temblor. Cuando está en reposo, normal, pero cuando empieza a mover, alterado. Vean ustedes acá. Extienda las manos, eso es una intención, que el paciente extienda las manos, pero extiende las manos y empieza a aparecer el temblor. En reposo, normal, no hay temblor en reposo. Se dice, a ver, eleve las manos, hágalas adelante, se le dice que haga alguna intención en el paciente y empieza a aparecer el temblor, ¿ve? Extienda las manos y ahí empieza a aparecer el temblor. Pero se le dice que esté en reposo y el temblor desaparece, porque el temblor del cerebeloso, el cerebelópata, es un temblor de acción, de movimiento. Habíamos dicho que el cerebelo es normalmente hipertonizante, por lo tanto su alteración va a producir hipotonía, que vamos a valorar a través de la prueba de Stewart-Holmes. ¿Cómo se hace esa prueba? Se dice al paciente, a ver, yo voy a agarrar el brazo, doble el brazo y voy a hacer fuerza, y usted se opone a la fuerza, es de la oposición. Entonces, vean, normalmente, ¿qué es lo que pasa? El paciente detiene pues su mano cuando le soltamos, detiene su mano para no golpearse, pero si hay hipotonía muscular, ¿será que el paciente se detiene? No, pues, no hay tono, no hay sinergia en esos movimientos. Entonces el paciente puede llegar a golpearse porque hay hipotonía muscular, ¿ya? La marcha del paciente, vamos a valorar, como les decía, desde la manera en que camina el paciente. Es un paciente normal como ustedes. Camina adelante, atrás, y eso lo vamos valorando en la consulta externa o a veces en la internación, ver cómo camina el paciente desde que entra a la consulta. Vean ustedes, y se pide que haga un movimiento muy, muy, muy de intención, bastante de talón, dedo, ¿no? Se le pide al paciente que camine. ¿Qué pasa en un paciente severo que tiene alteración cerebelosa? Eso es un paciente normal, e incluso está valorando la raíz L5, ¿no? De tacones.
Pero vean en este paciente, en esa paciente que ya les he mostrado, cómo camina. Primero diferente, pero ya no es cerebelosa, está caminando sola. Y es así la ataxia sensitiva periférica. El paciente tiene trastorno para caminar, claro que sí, pero el paciente camina solo, puede llegar a caminar solo. Tiene un romber, cierre los ojos y ya se quiere tambalear la paciente. Cierra los ojos y se lateraliza inmediatamente. Cierra los ojos y ya tiene temor incluso el paciente. Se lateraliza. Ese es un paciente con una ataxia sensitiva. Pero este paciente, vean cómo está caminando. Vean ustedes. Base de sustentación amplia. Como Evo está queriendo agarrarse de algo, su cara de angustia se llega a ver en ese momento. ¿Por qué? Porque el paciente necesita forzosamente para caminar, echarse ayuda. Así es la ataxia cerebelosa. El paciente no camina solo, doctores, no camina solo. Es una ataxia grado 3. Cuando vean así un paciente no puede caminar solo, esa es una ataxia cerebelosa. ¿Ya? La diadococinesia van a ser a través de la prueba de la marioneta, nos dicen. Entonces, con movimientos de pronosupinación rápida, coordinada, con sinergia de los músculos. Se hace así. Pero vean en este paciente, ¿no? La prueba, ¿ya? Ahí, movimiento de pronosupinación, algo lenta, torpe, ¿no? Ahora, cuando se le dice que haga con la mano izquierda, van a ver, es un movimiento irregular, lento, torpe, ¿ven? Ya ni siquiera puede hacerlo con la izquierda, solo lo hace con el derecho. Es torpe el movimiento, no hay sinergia, no hay metría un poquito en los movimientos, ¿ven? Es torpe, ¿ya? También, como les decía, la diadococinesia, como el enroscar la bombilla de un foco, ¿no? Vean ahí en ese paciente, ahora van a ver en este otro, vean. Vean, mueva las manos de un lado a otro, más rápido, más rápido, más rápido. Y empiezan a encontrar algo de asimetría. Me parece que no, ahí no hay asimetría, está muy bien con esa prueba. Y la metría de los movimientos vamos a hacer a través de la prueba talón-rodilla, por ejemplo. ¿Ya? Se pide al paciente que con el talón extienda a través del tibial hasta la punta del primer ortejo con el talón. Esa se llama la prueba del talón rodilla y nos sirve para ver la metría de los movimientos. Su alteración se llama dismetría. Dismetría derecha, dismetría izquierda, en miembro superior o en miembro inferior. ¿Ya? Esa en miembros superiores y en miembros inferiores, perdón, y en miembros superiores a través de la prueba dedo, índice, nariz. Se le pide al paciente que toque la punta del explorador, del dedo del explorador y la punta de su nariz. Y después incluso se va moviendo. Entonces el movimiento debe ser coordinado, con buena fuerza, con buena metría, como ustedes ven ahí. ¿Ven? Ahora sí. Esto está realizado por mis estudiantes del año pasado, cuando hacíamos en el policlínico. Está haciendo la prueba dedo, índice, nariz. Ha explicado al paciente cómo se hace la prueba de dedo, índice, nariz, obviamente sin alteración. Ahora está haciendo acá en un paciente la prueba del talón, rodilla. Entonces, le explica el doctor, el estudiante, cómo tiene que hacer y está evaluando ahí cómo se hace la prueba talón, rodilla. Y obviamente va a evaluar si existe una asimetría, un movimiento torpe. ¿Ya? Ahora vean esto. Vean el lado izquierdo. Vean el lado izquierdo, prueba dedo índice nariz. Ahora vean el lado derecho. Vean eso. ¿Ven la clara dismetría? ¿Ven? Sin ni siquiera mover mi dedito que está ahí de residente. ¿Ven? Entonces, esa dismetría. Ahora vean este otro paciente, ahí está valorando el doctor Ademasia y Nistamo, ¿no? Alteración en... Vean, lado derecho, vean, ya, lo hace.
Vean el lado izquierdo. Vean la dismetría. Ve, casi se mete el dedo al ojo. Vean. Esa es una clara dismetría cerebelosa. ¿Ven? ¿Ven? No toca la punta de la nariz. No puede tocar la punta del dedo, de mi dedo, del explorador. ¿Ven? ¿Ven cómo tiene esa dismetría? Es una dismetría izquierda. ¿Ya? Acá lo mismo, ahora van a ver, ya han visto lo normal. Vean, se explica al paciente primero, se le dice cómo tiene que hacer, porque a veces el paciente no nos entiende, entonces tenemos que imitar el movimiento. ¿Ven? Lado derecho, por el borde anterior de la tibia hasta el talón. Vean el lado izquierdo, vean esa torpeza, vean la amplitud, vean cómo eleva de más su pie para apoyar en la rodilla. ¿Ven? ¿Ven? ¿Y cómo lo hace? Miren, miren, miren la dismetría. En el lado izquierdo, van a ver, de ahí lo hace. Perfecto. Pero vean el lado izquierdo cómo lo hace. Vean otra vez. Vean, se explica al paciente ahí cómo lo tiene que realizar y van a ver ustedes la clara dismetría en el lado izquierdo. ¿Ven? Movimiento amplio, torpe, que va por todo lado, menos por el borde anterior. Miren, miren. Entonces esa es una dismetría, porque no está métrico el movimiento. Estas pruebas ya las hemos mencionado. En los libros está además estas pruebas, la prueba de flexión del tronco, la prueba de flexión de la pierna, que cuando hay hipotonía lo hace de más, la prueba de inversión del tronco, que dice que el paciente normalmente cuando nosotros, ¿se acuerdan? Había un juego donde ponían un tubo y nosotros teníamos que pasar por debajo y cada vez el tubo era más bajo, pero en ningún momento nos caíamos. En el paciente cerebeloso, dice que cuando el paciente tiene una prueba de inversión del tronco, se le pide que vaya atrás y en vez de hacer un reflejo con sus piernas, el paciente cae como plomo atrás, no puede flexionar sus rodillas para evitar la caída. ¿Ya? Es más, cuando el paciente está caminando, tiende a hacerse hacia atrás, a retroceder atrás, tanto que las personas que los ayudan a caminar tienen que estar detrás porque el paciente es como que avanzan las piernas, pero el tronco no sigue el movimiento de las piernas. Entonces tiende a tener retropulsión el paciente hacia atrás. Entonces, las personas que cuidan este tipo de pacientes tienen que estar detrás del paciente para que no se caiga o delante del paciente y otro delante para jalarle las manitos y no tenga esa retropulsión, ¿no? Eso pasa en los pacientes cerebelosos. La prueba del trazo horizontal, que normalmente nosotros cuando trazamos dos líneas y unimos esa línea, nos quedamos al borde, ¿no? Sin alteración, parece que el paciente cerebeloso se pasa de la raya de la segunda línea, se pasa. ¿Por qué? Porque no tiene pues buena metría de movimiento, buena coordinación en su movimiento. Y me van a escuchar esta voz, ¿no? El habla, que se llama habla escandida, porque es una disartria cerebelosa. El paciente tiene alteración. Escuchen. ¿Ven? Esa es un habla como de ebrio, ¿verdad? O sea, la prosodia es aquello que nos da, ¿qué les digo? El acento de hablar, ¿no? Yo estoy elevando a ratos mi tono, estoy bajando en algunos casos, pero el paciente cerebeloso, han visto, primero es una habla monocorde, torpe, con un mismo volumen que no se llega a entender bien. Y a eso se llama palabra escandida, ¿ya? Por esa alteración en la ataxia. Y ahí está el nistagmus, que es otro que ya habíamos hablado ampliamente de lo que es un nistagmo. Doctores, por cuestión de la hora, que yo sé que están cansados, entonces para los síndromes cerebelosos voy a ponerme de acuerdo, Dios mediante, hoy estamos a día lunes, para hacerlo
si no tienen ningún inconveniente, y a darles los tips de Parkinson también, el día miércoles a las 8:30, no sé si están de acuerdo, para que no se haga, o quieren acabar ahora, además Cerebelo, y ya a punto y se libran. Escucho su respuesta. ¿Qué opinan? Eso, estudien, perfecto. Quedamos aquí y sus preguntas. ¿Está claro? Muy bien, quedamos acá entonces y acabamos el día miércoles y den buen examen de anatomía patológica. ¿Listo? Estudien. Muy bien, doctores. Hasta aquí asumo que no hay preguntas. Preparen para el día miércoles. ¿Listo? Muy bien, muy buenas noches, doctores. Muchas gracias a los que han estado presentes. Espero les haya servido. ¿Listo? Los veo entonces el día miércoles. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego.